Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Sergi Boada. Pues ahora el dolor lumbar por síndrome facetario, ¿vale? ¿Cuál es la justificación principal? Pues la justificación la tenemos en que la articulación lumbar es una articulación diartrodial muy similar fisiopatológicamente, anatómicamente y por supuesto fisiopatológicamente a una articulación de la rodilla. Y si no tenemos mucha bibliografía de la utilización de técnicas regenerativas a nivel de la articulación lumbar, sí que tenemos ya mucha evidencia de la utilización de PRP, sobre todo a nivel de rodilla, y en el que se ha demostrado la superioridad en muchos análisis del PRP respecto pues, al ácido hialurónico o incluso a los corticoides, ¿vale? Les podemos extrapolar esta experiencia, estos resultados y aplicar las técnicas regenerativas en las articulaciones lumbares. Bueno, no os asustéis, esta diapositiva sería para explicaros cuáles son las acciones del PRP en una osteoartrosis articular muy estudiados en el modelo de rodilla. Entonces, bueno, el PRP tendría un efecto condroprotectivo, lo que haría es aumentar la actividad celular de estos condrocitos, con lo cual aumentaría la síntesis de material extracelular y se disminuiría la apoptosis, la muerte de estos condrocitos. Si aumenta la síntesis de material extracelular, estaríamos regenerando cartílago y evitando que este cartílago se deteriore. Tendría un efecto inflamatorio porque el PRP inhibe la vía NFK-beta, con lo cual se inhibe la producción de citoquinas inflamatorias y de proteasas. Por lo tanto, tanto una como otra pues, estaría contribuyendo también a mantener esta integridad de este cartílago. Después tenía un efecto en el hueso subcondral, es decir, favorecería la inhibición de esta remodelación, de este aumento de turnover del hueso y por lo tanto la producción de esta esclerosis y estas alteraciones del hueso subcondral. Tiene un efecto analgésico. El PRP aumenta la producción de endocannabinoides endógenos y es capaz de estimular. Estos cannabinoides endógenos estimulan estos receptores cannabinoides y por lo tanto produciendo analgesia. Tiene un efecto angiogénico, aumenta la síntesis de vasos y por lo tanto aumenta el aporte de nutrientes y oxígeno a este cartílago lesionado. Y después induce el fenómeno de homing celular, es decir, induce que las células madre peritisulares que aumentan en un estadio catabólico, como os he dicho al principio, por reclutamiento, porque hay una señalización que hace que aumenten estas células madre, pues bien, el PRP lo que induce es a que estas células madre se diferencien en condrocitos y estos condrocitos se pongan a trabajar produciendo material extracelular para conseguir que el cartílago no se degrade. Estas serían las acciones que queríamos conseguir cuando utilizamos PRP a nivel articular, ¿vale? Y como a nivel del disco hablábamos, nos tenemos que plantear si estas técnicas las utilizamos solo a nivel sinovial o las podemos utilizar también a nivel subcondral o a nivel periarticular. La tendencia actual es a considerar la articulación como un órgano y por lo tanto parece que sería adecuado pues, utilizar inyecciones no solamente a nivel de líquido interarticular, sino a nivel periarticular. Pero bien, para los que tengáis dudas y me podáis decir, bueno, pero todo esto es en la rodilla. Bueno, este artículo realizó un análisis histológico y inmunohistoquímico de articulaciones lumbares y demuestra que el ambiente químico inflamatorio que se produce en la articulación lumbar degenerada es muy similar a la que encontramos
en una rodilla degenerada y por lo tanto los modelos estudiados en rodilla los podemos aplicar bien a nivel lumbar. Estudios hay pocos. Prácticamente hay 3 estudios y 2 son del mismo autor. Tenemos la suerte, pero que Wu realizó un estudio randomizado de buena calidad en el que compara el PRP, además un PRP testado por citometría en el que consigue concentraciones de 4 o 5 veces superior y lo compara al corticoide y nos arroja gráficas que son similares a las gráficas que obtenemos cuando comparamos corticoides y PRP a nivel articular rodilla y que también ya os he avanzado a nivel discal, es decir, que el efecto precoz es similar, lo veis aquí, pero que luego el efecto a los 6 meses del PRP es un efecto más mantenido, ¿vale? Por tanto, como conclusiones, lo que os acabo de decir, un efecto más sostenido que los corticoides. Tenemos dudas acerca de la metodología que tenemos que usar porque hay muy pocos artículos y si debemos utilizar solamente una inyección interarticular o periarticular y por lo tanto la evidencia cualitativa es una evidencia de grado 4 y lo que sí podemos concluir es que no se documentan efectos adversos, es una técnica segura. ¿Cuál es mi experiencia? Bien, pues en pacientes añosos yo utilizo una doble técnica, utilizo una infiltración intraarticular de PRP y una radiofrecuencia en el ramo posterior, una técnica combinada, sobre todo cuando en resonancia magnética obtengo estas imágenes en T2 de señal a nivel articular que nos está traduciendo sinovitis, ¿vale? En pacientes más jóvenes me ahorro la radiofrecuencia por la posibilidad de denervación de la musculatura erectora paravertebral y solamente utilizo la inyección intraarticular de PRP, ¿vale? En Juan 23 estamos realizando un estudio que llevamos unos 40 casos reclutados en el que estamos viendo vamos a ver cuáles son los beneficios de la inyección intra o periarticular de PRP ecoguiada sin control fluoroscópico y hacemos un seguimiento de un año de escalas de dolor funcionales y esperamos con control citométrico, menos con concentraciones superiores a 2. Esperamos que en unos, igual pues si el doctor Gonzalo Mora nos invita a la segunda edición de este curso, pues os pueda ya explicar y daros más datos acerca de este estudio. Bien, por último, hablaremos de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca responsable de hasta un 30% de pacientes con dolor lumbar, sigue siendo una articulación diartrodial en que nuestra principal arma terapéutica es la inyección intraarticular de corticoides y, como sabéis, los que realizan esta técnica, es eficaz pero poco sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, hay poca bibliografía al respecto. Hay un estudio randomizado y os explico las conclusiones. El estudio randomizado muestra un efecto superior del PRP cuando lo compara con corticoides y anestésicos locales. Tenemos las mismas dudas que cuando lo utilizábamos a nivel facetario, lumbar, y el grado de evidencia es un grado de evidencia 4 sin efectos adversos, ¿vale? Bien, pues esto ha sido un poco el repaso de la utilización de medicina regenerativa y dolor lumbar crónico. Y estas serían mis conclusiones. Pensar que estamos ante una prevalencia, el dolor lumbar crónico limitante tiene una prevalencia mundial de 540 millones de personas en el mundo y los que nos dedicamos al dolor crónico pues es nuestra principal fuente de pacientes y esta sería nuestra trayectoria, nuestro arsenal terapéutico actual, que muchas veces no conseguimos eficacia clara en el tratamiento de este dolor lumbar y por lo tanto yo pienso que la medicina regenerativa puede tener un lugar clarísimo en estos algoritmos de tratamiento del dolor lumbar crónico, probablemente utilizada lo antes posible y combinada con el cambio de hábitos tanto nutricionales como de actividad física de los pacientes. ¿Qué os puedo decir para que os llevéis a casa? Pues que la utilización de técnicas regenerativas
para el dolor lumbar crónico o arroja buenos resultados sin efectos adversos, es una técnica segura, que hay mucha dificultad de analizar los estudios realizados porque tenemos una falta de estandarización metodológica en estos estudios y por lo tanto tenemos una dificultad para obtener protocolos, guías, estándares y además esto se mezcla con una estrategia comercial fuerte, potente detrás que nos dificulta esta estandarización, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciativas como este congreso o la potenciación de grupos de trabajo en medicina regenerativa en las principales sociedades pues son absolutamente necesarios para regular la aplicación de estas técnicas, canalizar la formación, la acreditación y definir bien las indicaciones y los estándares de uso. Y eso es todo lo que os quería explicar, más un poco largo, lo siento, espero que os haya solucionado alguna duda y estoy a vuestra disposición tanto por mail como por redes sociales, como supongo que a través de este congreso para resolver todas las dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias y os deseo lo mejor.